Doctor. Buenas tardes, esperando que se encuentre sin novedades, que vamos a comenzar con la clase de hoy, con el material que tenemos para hoy día. Ya que la semana pasada tuvimos unos inconvenientes, no nos pudimos conectar, así que ya se está solucionado, así que vamos ya desde hoy día a continuar con nuestro material, ¿no? Así que vamos a ir directamente a la parte de la clase. Les voy a compartir un momento la pantalla. Bueno, por favor me confirman si logran ver ahí la diapositiva. Sí, se ve, doctor. Sí, doctor. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, estamos revisando, ¿no?, lo que es el estudio del encéfalo, del cerebro, por imágenes, tanto por tomografía como también por resonancia magnética. Y primero, pues ya para terminar este material, estas diapositivas, se hace una comparación entre lo que se puede observar por TAC y por resonancia magnética del parénquima cerebral como tal. Siempre indicarles que en resonancia magnética, pues, es un estudio que tiene mucha, o nos permite visualizar de manera muy bonita o muy óptima la diferenciación de las estructuras. Pero la tomografía, ¿no?, si bien no carece un poco de esta cuestión, de esta definición de estructuras, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, como seguiremos viendo en los siguientes materiales, que generalmente un estudio de primera elección para la valoración de patologías, más que todo cuando nosotros tenemos sospecha de cuadros hemorrágicos o de eventos isquémicos a nivel cerebral. La tomografía suele ser el estudio de elección para poder valorar, diferenciar rápidamente este tipo de alteraciones, ¿no? Aquí pues vemos cómo se puede o nos podemos orientar para visualizar lo que serían los lóbulos cerebrales, yendo desde la parte inferior, desde la parte basal. Cuando ustedes estén apreciando los cortes más inferiores y se visualiza el tronco encefálico, lo que es parte del parénquima cerebral más anterior, y si ustedes ven lateralizado, corresponde al lóbulo temporal, la parte del lóbulo temporal, y lo más posterocentral o posteromedial sería el lóbulo occipital. Acá en resonancia, pues se ha hecho una diferenciación entre lo que es lóbulo temporal, tanto derecho como izquierdo del paciente, y la parte más posterocentral, que es el lóbulo occipital. Este es el tronco cerebral, lo que correspondería en sí a la protuberancia. Y esta zona, pues, que se va perdiendo de lo que es el cerebelo, ¿no? A medida que vamos subiendo los niveles, los planos de corte, vean cómo comenzará ya a aparecer en la región más anterior lo que es lóbulo frontal. Podríamos decir que es la zona más inferior y anterior del lóbulo frontal. Ampliamente tenemos parénquima del lóbulo temporal, región del lóbulo temporal, y sigue siendo posterocentral al lóbulo occipital, ¿no? Si subimos un poco más el nivel de corte, aquí en tomografía, pues vemos esta imagen muy densa o muy blanca, densa, central, que recordar es la glándula pineal que se ha calcificado. Esta zona lineal hipodensa, que es el tercer ventrículo. En la parte más anterior del
territorio cerebral que es lóbulo frontal, tanto lóbulo frontal derecho como lóbulo frontal izquierdo. Y vean cómo poco a poco ya va, se logra visualizar todavía el lóbulo temporal, pero también comienza ya a aparecer o a superponerse lo que es parte del lóbulo parietal, más inferior del lóbulo parietal, y lo más central y posterior que es el lóbulo occipital, ¿no? Como aquí está el lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo parietal, perdón, de color celeste, lóbulo temporal y la región del lóbulo frontal, ¿no? Como su nombre lo indica, más anterior, ¿no? También mencionarles cómo en resonancia magnética, ¿no? Recuerden que en resonancia teníamos varias secuencias que se formaban o se originaban dependiendo de cómo por el principio físico se habían obtenido esas imágenes. Había una secuencia T1, la secuencia llamada T2 y la llamada secuencia FLIR en resonancia magnética. Y la secuencia T1 pues, es la más anatómica, la secuencia T1, caracterizada en resonancia magnética porque la sustancia gris o corteza cerebral se lo ve de baja señal o se lo ve más oscuro o grisáceo, por decirlo de otra manera, mientras que la sustancia blanca interna pues es de alta señal o más blanca. Por eso siempre se indica que esta secuencia T1 en resonancia magnética cerebral es anatómica, es lo más anatómica, ¿no? Ya que la corteza es periférica, grisácea, oscura o de baja señal, y la sustancia blanca, como su nombre le indica, pues más brillante. Si subimos más los niveles de corte, ven que tenemos a los ventrículos, no vean como en tomografía se ven la asta anterior y parte del asta posterior del ventrículo lateral derecho e izquierdo. En tomografía se puede ver la calcificación de plexos coroideos en el interior. Recuerden que este plano nivel topográficamente en resonancia magnética, en tomografía, perdón, en tomografía topográficamente se va a encontrar a los núcleos de la base y a la cápsula interna, que se lo ve óptimamente en resonancia magnética, ¿no? El núcleo lenticular, la cabeza, el núcleo caudado pegado al asta anterior ventricular y lo que es el tálamo derecho y tálamo izquierdo. Además ven cómo la parte casi mitad anterior es lóbulo frontal, la parte medial es lóbulo temporal, comienza ya a introducirse, a verse con más amplitud el lóbulo parietal y lo más posterocentral que es el lóbulo occipital, ¿no? Y mientras más vamos a los niveles superiores, o van subiendo a los niveles superiores, se irán viendo en mayor proporción tanto el lóbulo frontal como el lóbulo parietal, y se verá en menor, asimismo, cantidad lóbulos occipital y temporal, ¿no? Que son los más inferiores, hasta que cuando estamos ya a los cortes casi más superiores, que se ven los cuerpos ventriculares, casi que la mitad anterior del hemisferio cerebral es lóbulo frontal y mitad posterior lóbulo parietal. Vean cómo se ve muy bien la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris periférica, la corteza cerebral, en estas como formaciones digitiformes, que son los llamados giros corticales, ¿no? Y los espacios entre cada giro son los surcos corticales con líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hasta ya ir a la parte más superior de cada hemisferio cerebral, donde predomina más que todo el lóbulo frontal, más anterior, y el lóbulo parietal poco más hacia atrás, ¿no? Pero ya en los cortes más
o en el nivel más superior no logramos ya apreciar ni el lóbulo parietal, perdón, ni el lóbulo temporal, ni tampoco el lóbulo occipital, ¿no? Que vemos lóbulo frontal y lóbulo parietal, tanto en resonancia como en tomografía, hasta terminar en los cortes más superiores, ¿no? Ahora, espera vamos. Voy a mostrarles ahora esto de aquí. Por favor, si logran ver ahí, si ven la pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ahora les voy a mostrar este como programa en el cual nos permite ver un ejemplo de una tomografía cerebral, ¿no? Como nuevamente les menciono, la tomografía no tiene esta capacidad para diferenciar de manera tan adecuada las estructuras o la diferencia de las estructuras como la resonancia magnética para cerebro, pero igual nosotros pues tenemos que poco a poco irnos acostumbrando o adiestrando en cómo visualizar un estudio tomográfico, teniéndolo siempre en consideración que va a ser el examen de primera elección para varias patologías del sistema nervioso. Este vendría a ser un estudio tomográfico en el plano axial, ¿no? Recuerden que en tomografía el plano axial, que es el que estamos apreciando, es el plano de base, es el cual se obtiene la mayoría de estudios, o todos los estudios, mejor dicho. Y a partir de este plano axial, pues el equipo, el tomógrafo, va a crear las llamadas reconstrucciones, ¿no? Que son imágenes, pero en otros planos, en otros puntos de vista. En el plano tanto de frente o coronal, como en el plano sagital, ¿no? Este sería el plano coronal, ¿no? El mismo paciente, pero con una reconstrucción coronal, viendo los cortes o las imágenes de adelante hacia atrás. Si ustedes ven esta línea azul que les señalo acá, nos va representando los niveles por donde van o estamos avanzando en nuestro estudio. Ven cómo la línea se va desplazando poco a poco hacia atrás. De ahí que vemos estas áreas muy densas, que es la parte del macizo facial, ¿no? La parte ósea, macizo facial, hueso frontal. Lo oscuro, muy negruzco, sumamente oscuro, es aire, tanto en las cavidades aéreas de los senos paranasales como también en la cavidad nasal, al estar en el nivel de corte todavía a nivel casi de la zona facial, ¿no? Y ven cómo a medida que vamos avanzando en los cortes se aprecia a lo que sería el cristalino globo ocular. Luego ya más amplio la visualización de los globos oculares con el aspecto hipodenso en su interior, que es el líquido normal dentro del globo ocular en la cámara vítrea. Todo esto sumamente oscuro es aire en seno paranasal, ¿no? La región del maxilar sería el seno maxilar, acá las cavidades aéreas, ¿no? Y acá lo que es parte del seno frontal. Y como comenzamos a apreciar al parénquima cerebral, ¿no? Vean, este es el parénquima cerebral, la parte más anterior, que sería el lóbulo frontal. Es como una línea densa de separación, donde les indico justo en toda la parte central, que es la hoz cerebral, ¿no? Esta como deflexión que hace la meninge para disponerse entre los hemisferios cerebrales, donde hay también estructuras venosas. La hoz cerebral, que tiene este aspecto más claro, denso. Lóbulos frontal, tanto del lado derecho del paciente como lóbulo frontal izquierdo. Vean cómo en el plano coronal se puede ver de manera óptima o más fácil a los giros cerebrales, ¿no? Giros
de los hemisferios cerebrales, que son todas estas como formaciones a manera de dedos, ¿no? Y entre uno y otro giro hay estas líneas negras de diferente grosor, que son los llamados espacios o surcos corticales. Esto sería un surco cortical, otro surco cortical, ¿no? De aspecto negruzco, ya que en los surcos por lo que tenemos es líquido cefalorraquídeo, y en los líquidos en tomografía se lo ve de baja densidad, de aspecto hipodenso. Por eso estos oscuros hipodensos son surcos corticales con líquido cefalorraquídeo que se forman entre los llamados giros, que son estas formaciones a manera como de dedos, ¿no? Perdón, irles avanzando. La parte frontal, lóbulos frontales, se ven los giros, lo hipodenso, que son los surcos corticales con líquido cefalorraquídeo. Vean cómo nosotros esperamos ver al líquido cefalorraquídeo en tomografía hipodenso, ya que esto nos va a ayudar más adelante cuando veamos en el caso de una hemorragia subaracnoidea, donde hay sangre mezclado con líquido cefalorraquídeo, pues nos debería llamar la atención que los surcos corticales en TAC, tomografía, que se deben ver así hipodensos, se vean de manera diferente, ¿no? Porque tiene sangre mezclado con el líquido cefalorraquídeo. Además podrán visualizar como el interior del cerebro, el parénquima cerebral, es discretamente más oscuro o de menor atenuación que la periferia cortical, que es más denso o más claro. Es que en el interior está la sustancia gris. La sustancia gris se lo ve discretamente menos denso que la sustancia blanca, perdón, discretamente menos denso, interno la sustancia blanca, mientras que la sustancia gris o corteza cerebral, delineando los giros corticales, se lo va a ver algo más denso. Entonces ustedes verán, perdón, el aspecto que tiene el interior del cerebro un poco más oscuro y la periferia, el parénquima cortical cerebral, algo más denso, un poco más claro. Comenzará, a aparecer. Avanzaremos con los cortes. Ustedes comenzarán luego a apreciar que aparecen o comienzan a aparecer los ventrículos. Estos son los ventrículos, la parte más anterior, las astas anteriores, ventrículos laterales. El ventrículo lateral derecho, ventrículo lateral izquierdo. Una vez que ya comienzan a apreciarse todo esto es lóbulo frontal derecho e izquierdo. Cuando ya vemos a los ventrículos, pues comenzará a también apreciarse la parte más inferior, que son lóbulos temporales, lóbulo frontal y algo más aquí en el, digamos, más lateral e interno, que sería parte ya del lóbulo parietal, que se va introduciendo, frontal, parietal y más inferior, temporal, ¿no? Todo esto hipodenso es líquido cefalorraquídeo. Estos son los ventrículos laterales, separados por una fina línea que es el septum pelúcido. Vean cómo se ven los giros corticales, la corteza cerebral algo más densa. Eso es lo que se llama la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, o esta diferencia entre la sustancia gris y blanca. Lo blanco hipodenso, la sustancia gris periférica más claro o más denso. Mientras vamos avanzando, como tiene el aspecto en nuestro estudio coronal, acá pues está a medida que vamos viendo más la parte central y se va perdiendo o se va avanzando en la visualización de los ventrículos laterales, pues ya irá apareciendo más lóbulo temporal inferior,
Lóbulo parietal se va a ir viendo con más amplitud. Lóbulo frontal se irá perdiendo. Y hacia la parte más dorsal comenzará a aparecer aquí en la parte donde les indico más inferior los hemisferios cerebelosos, ¿no? Vean cómo aquí se forma la médula que continúa con el tronco cerebral, todo esto de aquí el tronco cerebral, hacia los lados comenzará a aparecer los hemisferios cerebelosos. Acá pues ya estaba en la parte más posterior, se verá lóbulo temporal, lóbulo parietal, se irá perdiendo lóbulo frontal. Aquí tenemos la glándula pineal calcificada. Miren cómo se va formando aquí lo que es el cerebelo amplio, hemisferio cerebeloso, derecho, izquierdo. Luego ya vamos hacia la parte de las astas posteriores de los ventrículos con los plexos coroides en su interior. Estas como áreas o formaciones de algo más densas y con calcificaciones, que son estos focos blancos, hasta ir a la parte más dorsal, que sería el lóbulo occipital, ¿no? Aquí para recordar, en la imagen axial, todo lo que es aspecto negruzco serían surcos corticales, los surcos con líquido cefalorraquídeo en su interior. La línea está blanca, o está como una fina línea densa, que es la cisura, que sería la hoz cerebral, en este espacio que se forma. Recordemos que en la imagen axial ustedes pueden buscar la zona donde tenemos o se forman los ventrículos en su asta anterior, la asta anterior del ventrículo y la asta posterior. A este nivel o en esta imagen es donde topográficamente ustedes en tomografía encontrarán a los núcleos de la base. Que lo más pegado a la asta anterior sería la cabeza, el núcleo caudado. La parte de parénquima posterior y central sería la región del tálamo, tálamo izquierdo, tálamo derecho. Lo más lateral a este nivel pues estaría el núcleo lenticular. El núcleo lenticular formado por el putamen y globus pallidus. Y entre los núcleos basales pues habría una zona de sustancia blanca que correspondería a la cápsula interna, ¿no? Recuerden que tiene un brazo anterior, un brazo posterior y la rodilla de la cápsula interna, ¿no? La parte a este mismo nivel, pues, lóbulo frontal, sería casi la mitad hacia adelante, lóbulo frontal. Parte de la región medial sería lóbulo temporal. Otra parte sería lóbulo parietal. Y lo más posterior y medial, lóbulo occipital, ¿no? Luego, si avanzamos con los cortes hacia abajo, ustedes verán a la glándula pineal muy calcificada, blanca. Recuerden que a este nivel plano axial también vemos esta formación, un aspecto como más o menos de una letra Y, que es la cisura de Silvio. Todo esto negruzco con el aspecto como una Y más o menos es la cisura de Silvio, con líquido cefalorraquídeo en su interior, y que delinea esta parte más interna que corresponde a la corteza de la ínsula o lóbulo de la ínsula. Tenerlo en cuenta porque estas son áreas que específicamente se suelen lesionar con mayor frecuencia en los cuadros de infarto cerebral, ¿no? Todo esto hipodenso central es el tercer ventrículo. Y dirigiéndome a los cortes más hacia la parte inferior basal, vean como aquí se forma una imagen como de Mickey Mouse, más o menos, una formación como de Mickey Mouse, que es el mesencéfalo, con los pedúnculos cerebrales, tanto derecho como izquierdo. Todo lo hipodenso es líquido cefalorraquídeo en las áreas de las cisternas de la base. Hasta a nivel de mesencéfalo, pues domina o ampliamente lo que se ve es lóbulo temporal,
tanto derecho como lóbulo temporal izquierdo, algo de lóbulos frontales en su parte más anterior, y los posteromedial o central que corresponden a lo que serían los lóbulos occipitales, ¿no? Visto en la imagen de este tipo, en la imagen axial. Y viendo hacia los cortes más inferiores, vean cómo cambia el aspecto desde mesencéfalo más inferior, que ya se ve una imagen más redonda, la protuberancia, y me dirijo hacia los cortes así mismo bajando del nivel, voy bajando en mi nivel, protuberancia, y vean cómo comienza a aparecer lo que es hemisferios cerebelosos, ¿no? Comienza a aparecer el cerebelo y comienza a perderse el parénquima cerebral, ¿no? Aquí se ve, esto es parte del bulbo, los negruzcos centrales líquido cefalorraquídeo en lo que sería el cuarto ventrículo, y ya todo esto de aquí, ¿no?, delimitado por la parte ósea, son los hemisferios cerebelosos, tanto derecho como izquierdo, que tiene un aspecto como estriado, ¿no? Como las estriaciones por el aspecto de las olivas cerebelosas. Eso es lo que es la parte en la imagen axial. En la imagen o el plano coronal, que es la reconstrucción coronal, donde podemos ver también el parénquima encefálico. Aquí en el coronal se puede ya dirigiéndose a la parte más posterior. Ustedes podrán ver como hay una especie como de líneas finas blancas que sale la parte ósea gruesa blanca, unos trayectos lineales que intentan hacer como una separación entre la región del cerebelo y lo que es el parénquima cerebral. Esa es la llamada tienda del cerebelo, tanto en su lado derecho como en su lado izquierdo, ¿no? Una suave línea fina, densa, que va dividiendo al límite de lo que es el parénquima cerebeloso que tenemos aquí de la parte cerebral, ¿no? Claro que es mucho más fácil de ver en resonancia magnética esta línea de separación, pero también hay que tener en cuenta que debemos poderla o tratar de irla reconociendo en tomografía como una suave línea de separación, que se lo puede ver con más facilidad aquí en la imagen que ahora les voy a mostrar, esta que es el plano sagital o reconstrucción sagital, donde vemos aquí como todo esto es parénquima cerebral, nomás desde la mitad hacia adelante el lóbulo frontal, la parte, digamos, en esta región más medial, algo hacia atrás, es lóbulo parietal, y lo más posterior es el lóbulo occipital. Toda esta zona más inferior es el cerebelo, todo esto es cerebelo, y una especie como de línea de separación, como una delimitación lineal que hay aquí de manera abrupta entre el parénquima cerebral y el cerebelo, correspondería a la tienda del cerebelo, ¿no? Todo esta es la tienda del cerebelo, la cual va sirviendo como una especie de separación entre el parénquima cerebeloso y el encéfalo, el cerebro. Además, si me voy justo hacia el corte o hacia la parte todo central, aquí que estaría en toda la parte medial o central de lo que es el encéfalo, pues reconoceremos al tronco cerebral. Todo esto es el tronco cerebral. De inferior a superior vendría desde la médula, bulbo, todo esto es el bulbo,
la parte central más gruesa, protuberancia, todo esto protuberancia, que protruye, bulbo. Esta área negruzca central es el cuarto ventrículo visto en tomografía con líquido cefalorraquídeo en su interior, cuarto ventrículo. Luego de la protuberancia viene esta zona algo más posterior, que es el mesencéfalo. De foco blanco hiperdenso es la glándula pineal calcificada. Cerebelo. Esta línea, discreta línea hiperdensa de separación es la TIES del cerebelo. Y, pongámonos ahí. Esta zona con densidad de líquido cefalorraquídeo es el tercer ventrículo central. Perdón. Por arriba pues estaría delineado lo que es el cuerpo calloso, ¿no? Delineando la región del tercer ventrículo, el cuerpo calloso. Vean como todo lo blanco es la parte ósea, la tabla ósea. Aquí se forma esta como depresión hiperdenso óseo, que es la silla turca, con esta imagen nodular densa, que es la hipófisis, la glándula hipófisis densa, descansando en la silla turca hiperdensa, la parte ósea. Como le indicaba, desde la parte mitad hacia adelante es lóbulo frontal, la región algo medial es lóbulo parietal y lo más hacia dorsal es el lóbulo occipital, viendo al encéfalo en toda la mitad, ¿no? De ahí, pues si ya me voy dirigiendo con mi nivel de corte hacia la periferia, hacia un hemisferio cerebral, pues podrán ver tanto los que son estas formaciones como dedos, unos más gruesos, otros más finos, que son los giros corticales. Entre ellos se forman los surcos con líquido cefalorraquídeo en su interior, los surcos con líquido aspecto hipodenso, y la diferenciación de la sustancia blanca interna del parénquima cerebral más oscuro, hipodenso, discretamente menos denso que la corteza cerebral, la sustancia gris, más clara, que va delineando a los giros corticales. Esas son las reconstrucción tanto sagital como la reconstrucción coronal. Aquí en la imagen de tipo axial, en el plano axial, voy a señalar pues lo que vendría a ser los lóbulos. Como veíamos en las diapositivas, yendo desde la parte más inferior, en la imagen axial tenemos al cerebelo, aquí está el bulbo, ¿no? La continuación desde la médula al bulbo. Vean como al ir ascendiendo los niveles de corte en el plano axial, veo a los hemisferios cerebelosos, pero comienza a aparecer el lóbulo occipital. Comienza a aparecer parénquima encefálico, se va perdiendo ya el cerebelo. Aquí vemos el lóbulo occipital, comienza a aparecer el lóbulo temporal. El lóbulo temporal amplio, el lóbulo occipital. La protuberancia, un poquito más redondeado, con el área hipodensa, que es el cuarto ventrículo, perdón, más inferior. Como se ve el lóbulo tanto parietemporal como occipital. Luego ya comienza a aparecer más anterior el lóbulo frontal, su región más inferior, lo que vendría a ser el mesencéfalo, un aspecto como en Mickey Mouse,
por decirlo de una manera, con a cada lado pues son los llamados pedúnculos cerebrales, tanto derecho como izquierdo. Y a medida que vamos subiendo los cortes, tenemos mesencéfalo, como comienza a verse de manera más amplia el lóbulo frontal, el lóbulo temporal se sigue apreciando, pero ya también aparece el lóbulo parietal y el parte del lóbulo occipital. Y mientras vamos subiendo en los niveles de corte, donde ya salen los ventrículos en su asta anterior, la mitad hacia adelante frontal, parte de acá medial es lóbulo temporal, otra también lóbulo parietal, y se va perdiendo el lóbulo occipital. Mientras vamos subiendo en los niveles de corte, vean cómo el lóbulo frontal va dominando, el lóbulo parietal se ve de manera más fácil, amplia, y se va perdiendo la visualización del lóbulo temporal, así como el lóbulo occipital, hasta que los cortes ya más superiores, prácticamente lo que estamos viendo es el lóbulo frontal y lóbulo parietal, ¿no? Hasta que ya cerca del vértex craneano, ampliamente lo que vemos es lóbulo frontal y la parte más posterior el lóbulo parietal, ¿no? Recordando que esto era separado por la llamada cisura central o cisura de Rolando. Esto también lo podemos ver tanto en el plano o reconstrucción coronal, vean cómo va saliendo el lóbulo frontal que domina nuestra visualización, lóbulo frontal, hasta que comienzan a aparecer los ventrículos laterales. Ahí ya emerge o se ve el lóbulo temporal poco a poco, lóbulo frontal, salen los lóbulos, los ventrículos, comienza a aparecer la parte de la ínsula, que es la región más interna del lóbulo temporal, hasta que poco a poco se va visualizando mejor el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, y en la región ya de la mitad hacia atrás pues se comienza a visualizarse el lóbulo parietal, lóbulo temporal, y el lóbulo frontal poco a poco se va perdiendo, ¿no? Vean como aquí vemos al mesencéfalo central, la protuberancia que cada vez se va viendo más amplio, hasta que se forma todo lo que es el tronco cerebral, protuberancia, bulbo, mesencéfalo. Perdón. Ya continúa acá con la médula y visualizaremos también a los hemisferios cerebelosos que comienza a apreciarse de manera más amplia. Vean cómo ya se va formando el cerebelo, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El lóbulo frontal ya no se pierde, y lo que vemos lóbulo parietal y lóbulo temporal. Si ustedes ven, hay como una línea de separación entre el cerebelo y la parte del cerebro, el lóbulo temporal, esta región de separación, que es donde se encontraría lo que sería la tienda del cerebelo, ¿no? El lado derecho, la tienda derecha, y acá pues esta zona o territorio está la tienda izquierda. Y como vemos nuestra separación en la reconstrucción sagital, la que está con colores, ¿no? El cerebelo, lo hipodenso central, cuarto ventrículo, el lóbulo occipital, la línea o zona de separación que es la tienda del cerebelo, algo más de la mitad hacia adelante, lóbulo frontal, una parte algo medial y posterior que el lóbulo parietal, y lo más dorsal, lóbulo occipital, el tronco, que es bulbo, lo que protruye, protuberancia, mesencéfalo, la glándula hipófisis en la silla turca, que sería el tercer ventrículo hipodenso. Y si me voy ya hacia lo que es la parte del hemisferio cerebral,
pues vemos lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, y poco a poco va a ir apareciendo el lóbulo temporal, ¿no? Como podemos poco a poco irnos habituando y orientando en nuestros estudios tomográficos para poder identificar a las regiones de los lóbulos, tanto frontal, parietal, ¿no? Cuando vemos los ventrículos ya aparecerá el lóbulo temporal, y hacia más inferior, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Por último, también en lo que es tomografía, recordar que ponerlas acá. Dos cosas, ¿no? Esto sería una TAC con contraste, una tomografía con contraste. Vemos cómo ahora se puede apreciar áreas hiperdensas o focos hiperdensos, que son los vasos sanguíneos. ¿Cómo lo podríamos ver en un estudio tomográfico? Todo esto son vasos sanguíneos. En sí, esta es la arteria que va siguiendo el trayecto del tronco cerebral, la arteria basilar. Este de aquí que les señalo, la arteria basilar. Luego, si vamos subiendo, acá estarían las regiones donde aparecen las arterias cerebrales. La arteria cerebral media, izquierda, la arteria cerebral o la región de la arteria cerebral media, derecha, estaría acá, cerebral media, derecha, arteria cerebral anterior, derecha, así mismo la arteria cerebral anterior, izquierda, ¿no? Formando a este nivel más o menos un circuito, que recordaron ustedes el circuito o polígono de Willis. Y a medida que vamos subiendo los cortes, como los vasos sanguíneos, pues se ven como trayectos hiperdensos que van delineando las estructuras encefálicas. Nosotros lo que buscamos son vasos que puedan estar dilatados, muy grandes, que puedan corresponder a aneurismas, o áreas donde hay una captación anómala del contraste, ¿no? Este sería el aspecto de una tomografía contrastada. En la reconstrucción también coronal se ven los vasos sanguíneos, vean cómo vamos viendo tanto ramas arteriales como venosas. En el coronal puedo ver a las arterias carótidas internas, tanto derecha como izquierda, y en la carótida como viene hasta bifurcarse en la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, ¿no? Tanto del lado derecho como, si ustedes siguen aquí el trayecto de la carótida interna izquierda, pues iría en su trayecto hasta dividirse en la arteria cerebral media del lado izquierdo, como la arteria cerebral anterior del lado de este mismo lado, no izquierdo, ¿no? Vean como aquí se logra ver muy de manera gráfica cómo está la arteria basilar en plano coronal, desde su formación por la unión de las arterias vertebrales en su trayecto la arteria basilar, ¿no? Hasta dar después sus ramas, que son las cerebrales posteriores, y cómo se ve en la imagen o reconstrucción sagital, el estudio con contraste con sus diferentes ramas, ¿no? Por último, también mencionarles que en tomografía, ¿no? Hablamos también de las ventanas. Las ventanas nos permiten visualizar mejor ciertas estructuras. Hay la ventana para cerebro o ventana de parénquima cerebral, que es los ejemplos que hemos visto, donde nosotros podemos ver de manera óptima el parénquima cerebral, ¿no? Pero hay otra ventana de hueso, que está de acá, la ventana ósea. Vean aquí este ejemplo. En la ventana ósea lo que vamos a poder caracterizar es la parte del hueso, ¿no? Tanto de la
región facial como de también la parte craneana, y vean cómo se puede ver con mayor detalle la parte ósea, tanto su tabla externa o cortical externa, la tabla interna y la región medial, que está el díploe de un aspecto poroso. Es en esta ventana donde yo valoro si es que hay fracturas, si hay hundimiento de fragmentos o separación de fragmentos. En el caso de un paciente con trauma craneoencefálico o politrauma, ¿no? El aspecto normal de una TAC con ventana ósea, ¿no? La tabla interna blanca, fina, la tabla externa, perdón, la tabla interna asimismo, y el díploe poroso, de aspecto poroso central, con vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esta imagen generalmente ustedes lo podrán o les van a recibirlos cuando un paciente ha tenido trauma de cráneo, politrauma. En caso de que no se provea este tipo de imagen tomográfica, pues tendríamos que pedirlo, tendrían que ustedes pedirlo, solicitarlo. Una TAC también con ventana ósea o ventana de hueso, ya que yo puedo visualizar toda la parte ósea de manera adecuada, que si lo veo en cambio en la ventana para el parénquima cerebral, vean cómo se pierde el detalle, ¿no? Yo solo veo una línea blanca gruesa, pero no puedo ahí saber si es que hay un trazo de fractura, que se vería como una línea, un trayecto lineal que va de corteza a corteza, o un hundimiento de hueso, o una separación de fragmentos, ¿no? Y lo puedo ver en todos los planos, tanto en el plano axial como en la reconstrucción coronal, la ventana ósea. Como puedo ver el detalle de lo que es la parte nasal, las paredes de los senos paranasales, de las órbitas, y los huesos craneanes, la bóveda craneana, en búsqueda de fragmentos que puedan estén separados, o áreas de hundimiento óseo, o interrupciones de las corticales de la tabla ósea, ¿no? Vean cómo se puede ver muy bonito toda la parte ósea en la reconstrucción coronal y la parte ósea en la reconstrucción sagital. Lo más oscuro o muy hipodenso es aire, en lo que vendría a ser el seno frontal, parte del seno esfenoidal, en la parte de la silla turca, la región nasal, con estas que vendrían a ser los cornetes, aire en la parte de la rinofaringe, dirigiéndose a la orofaringe, y todo lo que es la bóveda craneana en su ventana de hueso, ¿no? Tanto del lado derecho como la parte izquierda. Así que esta es la ventana ósea en la cual nosotros vamos a valorar fracturas en el caso de pacientes donde haya sospecha de esta patología, ¿no? Y la ventana de parénquima cerebral, donde yo podré visualizar el parénquima, ver la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, ver los surcos corticales con líquido cefalorraquídeo en su interior, y la búsqueda de otras patologías, tanto en el estudio simple como también en el estudio con medio de contraste. Bueno, chicos, vamos a parar, vamos a llegar solo hasta ahí, ¿no? De ahí el siguiente tema que vamos a ir revisando, todavía no está subido en la plataforma, en los siguientes días ya los voy a subir, a colgar para que ustedes lo vayan revisando. Eso sería todo por el momento, ¿no? Nos vemos de aquí ya el próximo lunes y que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.